España, también denominado Reino de España, es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, ocupa la mayor parte de la península ibérica, al que se añaden los archipiélagos de las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo occidental, y de las Islas Canarias, en el Océano Atlántico nororiental. Así como en el norte del continente africano las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de los distritos y posesiones menores de las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera y el Peñón de Alucemas. El municipio de Llivia, rodeado totalmente por territorio francés en los Pirineos, completa el conjunto de territorios junto con la isla de Alborán, las Islas Columbretes y una serie de islas e islotes frente a sus propias costas. Tiene una extensión de 504.645 kilómetros cuadrados, siendo el cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 650 metros, es uno de los países más montañosos de Europa. Su población es de 47.021.031 habitantes, según los datos del Padrón Municipal de 2010. De acuerdo con la Constitución española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado, y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. En 2006 era la lengua materna del 89% de los españoles. Otras lenguas, también españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades autónomas, conforme a los estatutos de autonomía. La economía española es la 12ª economía mundial en términos de PIB, por delante de Corea del Sur y de México, y según Eurostat, el PIB per cápita español se situó en 2009 en el 103% de la media de la Unión Europea, por delante de Italia. Es el octavo país del mundo con mayor presencia de multinacionales, tras Japón y por delante de Australia, Hong Kong y Canadá. Además, según el informe de 2010 de la ONU, tiene un índice de desarrollo humano del 0,863, el 20º mayor del mundo, por delante de otros grandes países europeos como Grecia, Italia o Reino Unido. El territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con el Principado de Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. En sus territorios africanos comparte fronteras terrestres y marítimas con Marruecos. Comparte con Francia la soberanía sobre la isla de los Faisanes en la desembocadura del río Bidasoa y 5 facerías pirenaicas. Toponimia. Origen de la palabra Hispania. Véase también origen del nombre de Hispania. El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban geográficamente al conjunto de la península ibérica, término alternativo al nombre Iberia, preferido por los autores griegos para referirse al mismo espacio. Sin embargo, el hecho de que el término Hispania no es de raíz latina ha llevado a la formulación de varias teorías sobre su origen, algunas de ellas controvertidas. Hispania proviene del fenicio SPN, ya, un término cuyo uso está documentado desde el segundo milenio antes de Cristo en inscripciones ugaríticas. Los fenicios constituyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, Gadir, la actual Cádiz, la ciudad habitada más antigua de la Europa occidental. Los romanos tomaron la denominación de los vencidos cartagineses, interpretando el prefijo «i» como costa, isla o tierra, con «ya» con el significado de región. El lexema SPN, que en hebreo se puede leer como safán, se tradujo como conejos, en realidad damanes, unos animales del tamaño del conejo extendidos por África y el creciente fértil. Los romanos, por tanto, le dieron a Hispania el significado de tierra abundante en conejos, un uso recogido por Cicerón, César, Plinio el Viejo, Catón, Tito Livio y, en particular, Cátulo, que se refiere a Hispania como península cuniculosa. En algunas monedas acuñadas en la época de Adriano figuraban personificaciones de Hispania como una dama sentada y un conejo a sus pies, en referencia al tiempo que vivió en Hispania. Abundando en el origen fenicio del término, Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, postula que tiene su origen en Hispani, el topónimo fenicio-púnico de Sevilla, ciudad a la que los romanos denominaron Hispalis.
Sobre el origen fenicio del término, el historiador y hebraísta Cándido María Trigueros propuso en la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, en 1767, una teoría diferente, basada en el hecho de que el alfabeto fenicio, al igual que el hebreo, carecía de vocales. Así, SPN, Sfan, en hebreo y arameo, significaría en fenicio el norte, una denominación que habrían tomado los fenicios al llegar a la península ibérica bordeando la costa africana, viéndola al norte de su ruta, por lo que ISPN ya sería la Tierra del Norte. Por su parte, según Jesús Luis Cunchillos en su Gramática Fenicia Elemental, 2000, la raíz del término span es SPY, que significa formar o batir metales. Así, ISPN ya sería la tierra en la que se forjan metales. Aparte de la teoría de origen fenicio, que es la más aceptada a pesar de que el significado preciso del término sigue siendo objeto de discusiones, a lo largo de la historia se propusieron diversas hipótesis basadas en similitudes aparentes y significados más o menos relacionados. A principios de la Edad Moderna, Antonio de Nebrija, en la línea de Isidoro de Sevilla, propuso su origen autóctono como deformación de la palabra ibérica Hispalis, que significaría la ciudad de Occidente, y que, al ser Hispalis la ciudad principal de la península, los fenicios y posteriormente los romanos dieron su nombre a todo su territorio. Posteriormente, Juan Antonio Moguel propuso en el siglo XIX que el término Hispania podría provenir de la palabra éuskara Hispania, que vendría a significar que parte el mar, al estar compuesta por las vocales iz y pania o vania, que significa dividir o partir. A este respecto, Miguel de Unamuno declaró en 1902: la única dificultad que encuentro es que, según algunos paisanos míos, el nombre España deriva del vascuence España, labio, aludiendo a la posición que tiene nuestra península en Europa. Otras hipótesis suponían que tanto Hispalis como Hispania eran derivaciones de los nombres de dos reyes legendarios de España, Hispalo y su hijo Hispano o Hispan, hijo y nieto respectivamente de Hércules. Evolución de la palabra Hispania a España. A partir del periodo visigodo, el término Hispania, hasta entonces usado geográficamente, comenzó a emplearse también con una connotación política, como muestra el uso de la expresión Laus Hispaniae para describir la historia de los pueblos de la península en las crónicas de Isidoro de Sevilla. Cambios fonéticos. La palabra España deriva fonéticamente de Hispania, a través de la palatalización de la n en ñ, antes del diptongo ia, y la pérdida de la h inicial aspirada junto con la i, mecanismo similar a la ley de Grassmann en las consonantes aspiradas, y de la epéntesis inicial mediante una e. Sin embargo, España no puede considerarse la traducción al español de la palabra latina Hispania, ya que conceptualmente expresan significados diferentes, no siendo por lo tanto equiparables. De acuerdo con las leyes de Grimm y Werner, todo cambio fonético debería ser uniforme en todo el idioma. En concreto, hay un buen ejemplo de esto en la Historia de España de Alfonso X. Esto nos permite saber que en el siglo XIII ya se habían producido los dos cambios, y de paso muestra que la palabra historia, en su forma actual, ha sido reintroducida posteriormente en el lenguaje, ya que no presenta la evolución que cabría esperar. En la evolución de la palabra de Hispania a España cabe considerar la influencia del francés, ya que la evolución del término en francés también presenta las mismas características de palatalización, elipsis y epéntesis, aunque puede ser una influencia mutua entre los dos lenguajes. El fonema ñ se ha escrito con distintas grafías en la Edad Media, incluyendo ny y nn, aunque su existencia fonética es lógicamente anterior a la escrita. Cambios semánticos. Ámbito geográfico de la palabra España hasta la Edad Media. La evolución de la palabra España es acorde con otros usos culturales. Hasta el Renacimiento, los topónimos que hacían referencia a territorios nacionales y regionales eran relativamente inestables, tanto desde el punto de vista semántico como el de su precisa delimitación geográfica. Así, en tiempos de los romanos, Hispania correspondía al territorio que ocupaban en la península, Baleares y, en el siglo III, parte del norte de África,
la Mauritania Tingitana, que se incluyó en el año 285 en la diócesis Hispaniarum. En el dominio visigodo, el rey Leovigildo, tras unificar la mayor parte del territorio de la España peninsular a finales del siglo VI, se titula rey de Galaecia, Hispania y Narbonensis. San Isidoro narra la búsqueda de la unidad peninsular, finalmente culminada en el reinado de Suintila, en la primera mitad del siglo VII, y se habla de la Madre España. En su obra Historia Cozorum, Suintila aparece como el primer rey de Totius Spaniae. El prólogo de la misma obra es el conocido De Laude Spaniae, acerca de la alabanza a España. En tiempos del rey Mauregato fue compuesto el himno O Dei Verbum, en el que se califica al apóstol como dorada cabeza refulgente de Hispaniae. O vere digne sanctior apostole caput refulgens aurem Hispaniae, tutor que nobis et patronum Fernulus. Con la invasión musulmana, el nombre de Spania o España se transformó en Hispania. El uso de la palabra España sigue resultando inestable dependiendo de quién lo use y en qué circunstancias. Algunas crónicas y otros documentos de la Alta Edad Media designan exclusivamente con ese nombre, España o Spania, al territorio dominado por los musulmanes. Así, Alfonso I, el Batallador, 1104-1134, dice en sus documentos que él reina en Pamplona, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, y cuando en 1126 hace una expedición hasta Málaga, nos dice que fue a las tierras de España. Pero ya a partir de los últimos años del siglo XII se generaliza nuevamente el uso del nombre de España para toda la península, sea de musulmanes o de cristianos. Así se habla de los 5 reinos de España: Granada, musulmanes; León con Castilla; Navarra, Portugal y Corona de Aragón, cristianos. Identificación con las coronas de Castilla y Aragón. A medida que avanza la Reconquista, varios reyes se proclamaron príncipes de España, tratando de reflejar la importancia de sus reinos en la península. Tras la unión dinástica de Castilla y Aragón, se comienza a usar en estos 2 reinos el nombre de España para referirse a ambos, circunstancia que, por lo demás, no tenía nada de novedosa. Así ya, en documentos de los años 1124 y 1125, con motivo de la expedición militar de Alfonso I de Aragón por Andalucía, se referían al batallador, que había unido los reinos de Castilla y Aragón tras su matrimonio con Urraca I, con los términos reinando en España, o reinando en toda la tierra de cristianos y sarracenos de España. Evolución independiente del gentilicio. El gentilicio español ha evolucionado de forma distinta al que cabría esperar. Cabría esperar algo similar a hispánico. Existen varias teorías sobre cómo surgió el propio gentilicio español. Según una de ellas, el sufijo ol es característico de las lenguas romances provenzales y poco frecuente en las lenguas romances habladas entonces en la península, por lo que considera que habría sido importado a partir del siglo IX con el desarrollo del fenómeno de las peregrinaciones medievales a Santiago de Compostela por los numerosos visitantes francos que recorrieron la península, favoreciendo que con el tiempo se divulgara la adaptación del nombre latino hispani a partir del español, español, espanol, espanol, español, etc., con que ellos designaban a los cristianos de la antigua Hispania. Las grafías GN, NH y NY, además de NN y su abreviatura ñ, representaban el mismo fonema. Posiblemente habría sido la labor de divulgación de las élites formadas las que promocionaron el uso de español y españoles. La palabra españoles aparece 24 veces en el Cartulario de la Catedral de Huesca. Manuscrito de 1139-1221. Mientras que la Historia de España, redactada entre 1260 y 1274 por iniciativa de Alfonso X el Sabio, se empleó exclusivamente el gentilicio españoles. Historia. Artículos principales: Historia de España y De Hispania a España. Edad Antigua. Artículos principales: Prehistoria de España e Hispania Romana. Los iberos fueron los primeros pueblos de los que se tiene constancia escrita de que ocuparon la península ibérica.
Se sabe que había poblaciones protoiberas por restos arqueológicos. Los griegos y fenicios fueron los que dejaron los primeros escritos, aunque nunca entraron en contacto con ellos. Los vascones entrarían en esta categoría. Actualmente se definen los iberos por sus rasgos culturales. Según este criterio, los turdetanos o túrdulos, que ocuparon las tierras del antiguo reino de Tartesos, se consideran iberos, mientras que, según criterios etnográficos o lingüísticos, no lo serían. La bibliografía sobre los iberos ofrece con frecuencia datos contradictorios, y esto se debe a que, a veces, se adopta un criterio y otras otro. Entre los años 1200 a.C. y 800 a.C. tomaron forma en su configuración posterior las comunidades prerromanas del noroeste y la cornisa cantábrica, entrando en la Edad de Hierro. Las poblaciones que ocupaban una amplia franja entre estos dos pueblos se conocen como celtíberos. Parece ser que las montañas en que vivían los vascones nunca fueron completamente romanizadas, por lo que se considera el origen de esta población incierto, y de seguro muy antiguo, como su lengua, barajándose la posibilidad de que se tratase de una población protoibérica. Alrededor del año 1100 a.C., los fenicios llegaron a la península y fundaron, 80 años después de la guerra de Troya, Gadir, la Gades romana, que hoy es Cádiz. Ello sitúa la fundación en el 1104 a.C., y la convierte en la ciudad europea occidental de cuya fundación se tienen referencias más antiguas. A su vez, los griegos fundaron sus colonias en la costa mediterránea de Iberia, nombre que dieron a la península. Entre la primera y segunda de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, los cartaginenses invadieron la península. Sus colonias más importantes las establecieron en la isla de Ibiza y en Cartagena, nombre que debiera hacer referencia a la Nueva Cartago, y absorbieron otras ciudades inicialmente fenicias como Cádiz o Málaga. Derrotada Cartago, Roma iniciaría una paulatina ocupación de la península, que se prolongaría a lo largo de casi 200 años. En las primeras décadas de la ocupación, los romanos tuvieron que hacer frente al largo sitio de Numancia, ciudad celtíbera ubicada en las orillas del Duero, en las proximidades de la actual Soria, que se prolongaría por casi 30 años, y a la guerra de guerrillas planteada por el caudillo lusitano Viriato. Tras la muerte de Viriato, 139 a.C., la lucha de los pueblos prerromanos contra Roma se volvería más disgregada y esporádica, aunque no finalizaría totalmente hasta los tiempos del emperador Augusto con el relativo sometimiento de cántabros y astures. La ocupación culminaría con las conquistas de Julio César de los celtas de Asturias y Cantabria, logrando el pleno dominio de la península bajo el poder romano y su conversión en provincia bajo el nombre de Hispania. El nombre de Hispania, con H, deriva de Hispania, sin H, y este a su vez probablemente de una palabra púnica, con el significado de tierra de conejos, aunque hay otras posibilidades. Ver etimología en el punto 1 de este mismo artículo. Por primera vez aparece con sentido histórico en Tito Livio 59 a.C., que habla de Hispania y de Hispani, hispanos con sentido unitario. Los habitantes de Hispania adoptaron la cultura romana, su lengua y sus leyes, adquiriendo gran importancia dentro del imperio, puesto que incluso 3 emperadores romanos, Trajano, Adriano y Teodosio, además del filósofo Lucio Aneo Séneca y otros personajes importantes, nacieron en la península. Edad Media. Artículo principal: Historia medieval de España. En el año 409, suevos, alanos y vándalos invadieron la península ibérica. Pocos años después, en el 416, los visigodos entraron en Hispania como aliados de Roma, expulsando a alanos y vándalos de la península y arrinconando a los suevos en la Galaecia. La primera idea de Hispania, España, como país, se materializa con la monarquía visigoda. Los visigodos aspiraban a la unidad territorial de toda Hispania, y la consiguieron con las sucesivas derrotas a los suevos, vascones y bizantinos. La unidad religiosa vendría con la reconciliación de católicos y arrianos y con los concilios de la Iglesia visigoda, un órgano en el que, reunidos en asamblea, el rey y los obispos de todas las diócesis del reino sometían a consideración asuntos de naturaleza tanto política como religiosa,
con vocación de legislar en todo el territorio nacional. Así, San Isidoro de Sevilla, en su Historia Gozorum, se congratula porque Suintila fue el primero que poseyó la monarquía del reino de toda España que rodea el océano, cosa que a ninguno de sus antecesores le fue concedida. La monarquía visigoda estableció además una capital que centralizaba tanto el poder político como el poder religioso en Toletum. Sin embargo, el carácter electivo de la monarquía visigótica determinó casi siempre una enorme inestabilidad política, caracterizada por continuas rebeliones y asesinatos. En el año 689, los árabes llegan al África más noroccidental. El año 711, tras la victoria de los árabes frente a los godos en la batalla de Guadalete, se inició la invasión musulmana de la península ibérica, convirtiéndose ésta en un emirato o provincia del Imperio Árabe llamada Al-Ándalus, con capital en la ciudad de Córdoba. El avance musulmán fue veloz. En el 712 cayó Toledo, la primera capital visigoda. Desde entonces fueron avanzando hacia el norte, y todas las ciudades fueron capitulando o conquistadas. En el 716 controlaban toda la península, aunque en el norte era más bien nominal que militar. Los visigodos resistieron algunos años más en la Septimania, hasta el 719. A partir de entonces dirigieron sus esfuerzos hacia el otro lado de los Pirineos, contra el reino carolingio. Esto permitió revueltas en la poco controlada zona noroeste de la península. Después de la caída del reino visigodo, la península quedó dominada hasta la cordillera Cantábrica, donde estaban los pueblos astures, cántabros y vascones, escasamente sometidos al reino godo. Y dada su escasa importancia, no sufrieron demasiado la presión del Islam, que había sustituido en la península ibérica al poder ejercido por el reino godo. Muchos de los señores godos o hispanorromanos se convirtieron al Islam, conservando sus posiciones y poder. En el año 718, en la actual Asturias, un noble llamado Pelayo se sublevó contra los musulmanes. La sublevación fracasa y es detenido. Hacia el 722 vuelve a intentarlo, y tiene por lugar lo que la historiografía denominó la Batalla de Covadonga, donde Pelayo y un grupo de astures, entre los que se encontraban, según algunos historiadores, nobles visigodos, vencieron a una expedición de castigo musulmana. Este hito reviviría para marcar el momento de la fundación del Reino de Asturias y dar inicio al periodo conocido como la Reconquista, entendido como el restablecimiento del poderío cristiano en la península ibérica. En la parte nororiental de la península y en la Septimania goda, los godos que habían huido al reino de los francos pidieron ayuda a estos. Así, Carlomagno emprendió una serie de campañas militares con la intención de establecer un territorio de distensión militar, más conocido como Marca. La Marca hispánica se constituyó a principios del siglo IX para evitar la penetración de los musulmanes en el territorio del reino de los francos. Así fue como los francos dividieron ese territorio en diversos condados, donde señores feudales de origen franco o godo representaban al rey de los francos, teniendo, por tanto, un desarrollo algo diferente al que experimentaban los reinos cristianos ibéricos occidentales. Estos condados en pleno proceso de feudalización se emanciparían de facto del dominio franco después de la crisis carolingia del siglo IX, al empezar a transmitirse hereditariamente los condados, si bien, hasta 988, los condes de Barcelona renovaron el pacto de vasallaje con los reyes francos. Los siglos VIII y IX significarían un creciente poderío musulmán en la península, a pesar de la oposición de los núcleos cristianos del norte. A finales del siglo VIII, el Obdeya Abderramán I, huido de Siria, hace de Al-Ándalus, en lo político, un emirato independiente del califato de Damasco. En el siglo X, Abderramán III convierte Al-Ándalus en califato independiente de Damasco, ya con autonomía religiosa y no solo política como hasta entonces. Es una época de pujanza cultural gracias a las innovaciones en las ciencias, las artes y las letras, con una especial atención que dedicaron al desarrollo de las ciudades. Las ciudades más importantes fueron Valencia, Zaragoza, Toledo, Sevilla y Córdoba. Esta, durante el siglo X, con Al-Hakam II, llegó a ser la mayor ciudad de Europa occidental, contando con 500.000 habitantes y el mayor centro cultural de la época.
Sin embargo, la decadencia de los territorios musulmanes empezó en el siglo XI cuando comenzaron las pugnas entre las distintas familias reales musulmanas y el califato se desmembró en un mosaico de pequeños reinos llamados taifas. Mientras tanto, cerca de los Pirineos aparecieron otros dos reinos cristianos, Navarra y Aragón. Al avanzar la expansión cristiana por la península, el que hasta entonces había sido Reino de Asturias, con su capital fijada en Oviedo desde el reinado de Alfonso II el Casto, se transformó en Reino de León en 910 con García I al repartir Alfonso III el Magno sus territorios entre sus hijos. Años después, en 914, muerto el rey, sube al trono Ordoño II de León, que aglutina bajo su corona a los territorios de Galicia, Asturias y León, fijando definitivamente en esta ciudad su capital y confirmando su supremacía como Reino de León. El avance de las conquistas hacia el sur y la aglutinación en torno a León de un territorio cada vez más amplio trae consigo el nacimiento de subunidades político-territoriales en su interior. Es el caso de Castilla. Este será adquirido por el rey navarro Sancho III el Mayor, que lo dejará a su muerte en herencia a su hijo Fernando. Casado este con la hermana del rey leonés, formará una coalición navarro-castellana que, tras una guerra y la muerte del rey de León en la batalla de Tamarón, le permitió acceder al trono de este. Sin embargo, a su muerte, los territorios vuelven a ser repartidos entre sus hijos. Son el Reino de León, el Reino de Galicia, Castilla, que también adquiere el rango de región, y la ciudad de Zamora. A lo largo de los siglos siguientes, estos territorios pasarán a manos del mismo o de distintos monarcas en sucesivas ocasiones, conformando la Corona de Castilla, con unas únicas cortes. Los distintos territorios conservaban su carácter de reino y diversas particularidades jurídicas. El rey que aglutinaba bajo su corona todos estos territorios se titulaba Rey de León, de Castilla, de Galicia, añadiendo sucesivamente los de los nuevos territorios que se iban conquistando, sin que, sin embargo, conservaran una autonomía similar a la de la Corona de Aragón. Asimismo, nacerá de León otra unidad territorial de gran trascendencia posterior, Portugal, que se constituirá como reino. Cabe señalar, por último, como uno de los momentos más destacados de los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII en León, la adopción del título de emperador, el primero como emperador de las dos religiones y el segundo como emperador de España. El devenir de los reinos cristianos peninsulares en las décadas siguientes pasará por la constitución de 4 unidades monárquicas: la denominada Corona de Castilla, concepto que implica la existencia de un solo monarca sobre diversos y distintos reinos y territorios, León y la propia Castilla, además de Galicia y otros; la Corona de Aragón, que se había constituido mediante la unión dinástica en 1137 del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona; el Reino de Navarra y el Reino de Portugal, así como toda una serie de reinos de taifa musulmanes. En el siglo XIII, la Corona de Castilla, la más pujante de las hispánicas, amplió sus dominios hacia el sur peninsular, mientras que la de Aragón añadiría los reinos de Valencia y de Mallorca con el rey Jaime I el Conquistador, y posteriormente formarían parte de esta corona Cerdeña, Sicilia y otros territorios del oriente mediterráneo. A finales de este periodo, 1402, y en competencia con Portugal, la Corona de Castilla inició la conquista de las Islas Canarias, hasta entonces habitadas exclusivamente por los guanches. La ocupación inicial fue llevada a cabo por parte de señores normandos que rendían vasallaje al rey Enrique III de Castilla. Este proceso de conquista no concluirá hasta 1496 y será culminado por la propia acción de la corona castellana. Mientras en la Corona de Aragón, la gran mortandad provocada por la epidemia de la Gran Peste de 1348, así como de las malas cosechas que empezaron con el ciclo de 1333, Lomal Ani I, provocaron una gran inestabilidad tanto social como económica. A la muerte del rey Martín I el Humano, 1410, los representantes de los estados que constituían la Corona de Aragón eligieron en el compromiso de Caspe a Fernando de Antequera, de la castellana Casa de Trastámara, como futuro rey Fernando I, en quien recaían por herencia materna los derechos dinásticos. A pesar de una revuelta protagonizada por el conde de Urgel, Fernando I fue coronado y comenzó el reinado de los Trastámara en la Corona de Aragón.
Después de la expansión por el reinado de Nápoles en el periodo de Alfonso V el Magnánimo, la Corona de Aragón sufrió una crisis en el Principado de Cataluña, provocada por las disputas entre Juan II, hijo de Fernando de Antequera, y la Generalidad de Cataluña y el Consejo de Ciento, Consell de Cent, debidas a la detención de su hijo y heredero Carlos de Viana, así como por las tensiones de las clases sociales entre la Busca y la Viga, y las revueltas de los campesinos de Remensa, que coincidieron con la Guerra Civil Catalana, 1462-1472, y debilitaron a Cataluña, que perdió de este modo la hegemonía en la corona aragonesa. En contrapartida, Valencia se convirtió en el pueblo marítimo que centralizó la expansión comercial de la corona de Aragón. Muestra de su pujanza es que alcanzó los 75.000 habitantes a mediados del siglo XV. Paralelamente, la capital levantina experimenta un auge cultural conocido como Siglo de Oro Valenciano. Aragón, sin salida al mar, quedó como proveedor de cereal, ganado y lana del resto de los estados de la corona. Su economía era fundamentalmente agrícola y los privilegios de los ricos hombres y nobles impidió el desarrollo de una burguesía competente, por lo que su peso en el marco de equilibrios entre los estados de la corona aragonesa disminuyó. Con la subida al trono de Fernando el Católico, segundo hijo y heredero de Juan II, 1479, las tensiones sociales se redujeron. Con la firma de la sentencia arbitral de Guadalupe, 1486, se asentó una nueva estructura en el campo catalán para acabar con la conflictividad del medio rural. Edad moderna. Artículo principal: Historia moderna de España. Artículo principal: Imperio español. Al final de la Edad Media, con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, estas dos coronas peninsulares se aliaron, conquistando el reino nazarí de Granada en 1492 y posteriormente el de Navarra en 1512, que continuó siendo un reino, acuñando moneda propia y con aduanas en el río Ebro hasta las guerras carlistas del siglo XIX. Los reyes navarros se refugiaron en sus posiciones allende los Pirineos y posteriormente se convertirían en reyes de Francia. También comenzaron una política matrimonial con Portugal, que culminó en 1580, cuando Felipe II de España subió al trono, uniendo por última vez bajo un mismo soberano toda la península ibérica. En 1492 se decreta la expulsión de los judíos que no hubiesen aceptado la conversión al cristianismo, imitando a Felipe IV de Francia. El 12 de octubre de ese mismo año, Cristóbal Colón, en nombre de los Reyes Católicos, llega por primera vez a América con sus naves. En memoria de este hito se estableció el 12 de octubre como el día de la Fiesta Nacional de España, antiguamente denominada también de la Hispanidad. Empieza la carrera por la exploración y conquista de las tierras americanas, a la que se unirían posteriormente otros países como Portugal, Francia e Inglaterra, comenzando la colonización europea de América, partiendo a islas del Caribe hasta Mesoamérica a cargo de Francisco Hernández de Córdoba y después Hernán Cortés. La monarquía española se convierte, en un proceso iniciado al final de la Reconquista, en la nación más poderosa e influyente del mundo. Durante el reinado de los Reyes Católicos se inicia también una tímida expansión norteafricana, conquistándose varias ciudades, entre ellas Melilla, 1497. Tras la muerte de Isabel la Católica, en 1504, su hija Juana la sucede en el trono de Castilla. Juana estaba casada con Felipe I, al que llamaron el Hermoso, hijo del archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Felipe muere muy joven y a Juana se la incapacita por loca. Su hijo, Carlos I de España, hereda las coronas de Castilla y Aragón, además del Sacro Imperio Romano-Germánico y las posesiones de la Casa de Borgoña. En su madurez decide retirarse a la vida religiosa recluyéndose en el monasterio de Yuste, Cáceres, en 1556. Su hijo, Felipe II, hereda la corona hispánica con todas sus posesiones, y su hermano, Fernando I de Habsburgo, el Sacro Imperio Romano-Germánico. Felipe II de España se corona rey de Portugal en 1580 con el nombre de Felipe I de Portugal. El ordinal segundo lo mantuvo para respetar la vía castellana. Felipe I de Castilla fue Felipe el Hermoso.
Durante su reinado se producen la Gran Victoria de Lepanto en 1571, con la que se consiguió frenar la expansión de los turcos en el Mediterráneo, y la desastrosa aventura de la Grande y Felicísima Armada en 1588. España, y en mayor medida Castilla, dada la prohibición de comercio para la corona de Aragón, sigue prosperando bajo la dinastía Habsburgo, gracias al comercio con las colonias americanas, pero al mismo tiempo sostiene guerras contra Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. Cuando el último rey de la dinastía de los Habsburgo, Carlos II de España, murió sin descendencia, Felipe de Borbón, sobrino nieto de Carlos II y nieto del rey de Francia, Luis XIV, le sucedió en el trono con el nombre de Felipe V de España, siendo aceptado y jurado por todos los territorios de España. A los pocos años de reinado se produce la Guerra de Sucesión Española. Entre 1707 y 1716, los decretos de nueva planta de Felipe V suprimen o reducen los fueros y costumbres de los reinos y territorios que habían luchado contra él en la Guerra de Sucesión. Algunos quieren ver en estos decretos una unificación legal de España, pero por otro lado, los decretos, al ser diferentes para Valencia, Aragón, donde primero fue igual que el de Valencia pero luego fue modificado, Baleares y Cataluña, afectaron de forma diferente a cada territorio, y además, tanto Navarra como las provincias vascongadas y el Valle de Arán, que no había faltado a su juramento de lealtad a Felipe V, siguieron manteniendo sus fueros. En 1713, España firma el Tratado de Utrecht, con el que pierde sus posesiones europeas y por lo tanto deja de ser la primera potencia mundial. El resto del siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración. Fernando VI y Carlos III, hijos y sucesores de Felipe V, hacen una política de renovación que modernizó España, en lo que se conoce como despotismo ilustrado. En este siglo, si bien España continúa siendo una importante potencia, Francia y el Reino Unido pasan a ocupar un protagonismo cada vez mayor en el escenario internacional.